Idea de la verdadera virtud. Hay muy pocos cristianos, aun entre los que se han consagrado a Dios de un modo especial, que tengan idea exacta de la verdadera virtud. Muchos, en efecto, la hacen consistir en ciertas rutinas de piedad y en la fidelidad a ciertas prácticas exteriores. Si justamente con esto gozan a intervalos de algunos momentos de devoción sensible, sin discernir si ésta viene de Dios o de sus propios esfuerzos, se creen ya sólidamente virtuosos. Sin embargo, estos tales están sujetos a 1000 defectos de los que ni siquiera se dan cuenta, y que en vano trataría uno de hacérselos reconocer. Son opacados, meticulosos, escrupulosamente exactos en sus prácticas piadosas, llenos de su propia estimación, extremadamente susceptibles, aferrados a su juicio, concentrados en su amor propio, fastidiosos y afectados en su modo de proceder. En una palabra, nada hay en ellos que revele la sinceridad, sencillez y naturalidad propia de las personas sólidas y verdaderamente devotas. Interiormente, se estiman en más a sí propios que a sus semejantes, despreciando, condenando y persiguiendo hasta en los santos la verdadera piedad que ni siquiera conocen por el forro. Nada hay más común en lo que podríamos llamar piedad mundana que esa justicia falsa y farisaica. Las personas piadosas, de verdad, no tienen enemigos más temibles. Para tratarlos con un solo rasgo, podría decirse que esos falsos devotos son los descendientes de los que crucificaron a Jesucristo, y los que le crucifican todavía en la persona de sus más perfectos imitadores. Desde el momento en que una persona se dé con todo su corazón a Dios y se aplique a la vida interior, puede tener la seguridad de que será el blanco de los celos y la crítica, y aún quizá de las calumnias y persecuciones de estos devotos farisaicos. Si queremos comprender de raíz en qué consiste la verdadera virtud, es preciso considerarla en el mismo Jesucristo, puesto que Él es el único modelo que nos ha sido dado por el Eterno Padre para hacernos sensibles y palpable la santidad, por manera que toda santidad que no esté fundada y moldeada sobre la de Jesús es falsa, desagrada a Dios, engaña a los hombres y resulta completamente inútil para merecer el cielo. Estudiemos pues a Jesucristo, a fin de conocerle lo más perfectamente posible, y procuremos a la vez trasladar a nuestras almas su divina imagen, para lo cual necesitamos continuamente su luz y sus gracias. Jesucristo jamás se buscó a sí mismo, ni puso la mirada en sus intereses temporales ni espirituales. Nunca hizo una sola acción con el exclusivo objeto de agradar a los hombres, ni se abstuvo de ninguna buena obra por el temor de disgustarles. Dios, solo su gloria y su voluntad fueron el único objeto de sus pensamientos y de sus afectos, la única regla de su conducta. Él lo sacrificó todo sin reserva alguna a los intereses de su Padre. Jesucristo nos enseña prácticamente que la piedad verdadera consiste, ante todo y sobre todo, en las disposiciones interiores que animan nuestro corazón, no en sentimientos vanos e ilusorios, sino en sentimientos sinceros y eficaces que se traducen siempre en obras, o sea, en una disposición constante y eficaz de consagrarse a Dios, anonadarse a sí mismo y amar a los hombres sin límite ni medida. Todos los instantes de su vida los consagró Jesús a la realización de estas 3 disposiciones. No despreció la observancia de ningún punto de la ley, pero al mismo tiempo declaraba con su palabra y con su ejemplo que esta observancia debía proceder de un principio íntimo de amor, y que las simples prácticas de la letra hacía más bien esclavos que hijos de Dios. Jesucristo consideró siempre la vida presente como cosa transitoria, como una peregrinación, como un tiempo de prueba,
únicamente destinado a demostrar con las obras el amor que profesaba a su Padre. Solo lo que es eterno ocupó constantemente su espíritu. Concedió a la naturaleza lo estrictamente necesario, sin excederse en un ápice. Aunque nunca tuvo nada y estuvo siempre pendiente de la providencia, jamás se preocupó del día de mañana y quiso experimentar más de una vez los efectos de la santa pobreza. Jesucristo eligió para sí lo que es más penoso para el hombre y que de ordinario éste no acepta sino forzado por la necesidad de su condición. Nunca reprobó las riquezas de una manera absoluta, pero prefirió para sí la pobreza. No condenó las dignidades, ni las manifestaciones externas de distinción y honor que el mismo Señor ha establecido entre los hombres, pero nos enseñó al mismo tiempo que el estado humilde, oscuro y privado de todo género de consideraciones es de ordinario más agradable a Dios y más propicio para alcanzar la salvación, y que prefiriese a los demás por el solo hecho de haber heredado un hombre ilustre, noble, poderoso y autorizado, no solo es gravísimo error, sino también manantial de muchas faltas. Excepción hecha de aquellos placeres naturales que el Creador puso en ciertos actos, cuyo uso está sometido a las más severas reglas. Jesús dio mano enteramente a todos los otros géneros de placeres que los hombres buscan con tanta ansia, prohibiéndose aún los más inocentes. El trabajo, las tareas apostólicas, la oración, la evangelización de sus discípulos y de los pueblos llenaron todos los momentos de su existencia. Jesucristo fue sencillo, igual, sin afectación en sus palabras y acciones. Enseñó con toda la autoridad que correspondía a un hombre Dios las cosas más sublimes, completamente ignoradas de los hombres antes que Él se las manifestara. Pero expuso su doctrina de una manera fácil, familiar, desprovista de toda pompa y vana elocuencia, y al alcance de todas las inteligencias. Sus milagros, divinos en sí mismos, lo son todavía más por el modo sencillo en que los realizó. Quiso además que la narración de los evangelistas respondiese a la sencillez de su vida. Es imposible expresar con menos ostentación hechos y discursos que llevan el sello de la divinidad. Jesucristo sintió tierna compasión para con los pecadores, sencillamente humillados y arrepentidos de sus faltas. No he venido, decía, a llamar a los justos, sino a los pecadores. El publicano, la Magdalena, la mujer adúltera, la samaritana y otros 1000 fueron tratados por él de una manera tan delicada que no puede menos que asombrarnos. En cambio, el orgullo, la hipocresía y la avaricia de los fariseos fueron el objeto constante de sus censuras y de sus maldiciones. Los pecados internos a que están más sujetos los falsos devotos que los otros fueron los que Jesús condenó con mayor severidad, porque denotan más ceguera en el espíritu y mayor corrupción de corazón. Jesucristo soportó con dulzura inalterables los defectos y la rudeza de sus apóstoles, considerando las cosas según nuestro modo de ver. ¿Cuánto no debió sufrir teniendo que alternar con hombres tan imperfectos e ignorantes de las cosas de Dios? Puede asegurarse con toda verdad que el trato con los hombres es de las cosas que más sacrificio cuestan a las personas espirituales. Cuanto más íntimo en su trato con Dios, mayor necesidad tienen de condescendencia para abajarse, adaptarse, disimular y excusar en los demás 1000 defectos que ellos mejor que nadie conocen. Este es un punto de capital importancia en las personas devotas, puesto que de la conducta que observen en esto depende el que la virtud se haga amable o repulsiva a aquellos con quienes tratan. Jesucristo sufrió de parte de sus enemigos todo género de persecuciones.
sin ceder jamás de sus nobles propósitos. No les opuso más que su inocencia y la verdad, y con solo estos medios les confundió siempre. Llegada la hora de entregarse en sus manos, dejó libre curso a sus depravadas pasiones, a las cuales miraba como instrumentos de la justicia divina. Cayó cuando les vio obstinados en su malicia. Nunca trató de justificarse, lo cual hubiérale sido sumamente fácil. Permitió que le condenaran a la muerte infame de cruz y que se gozara con su pretendido triunfo. Les perdonó, rogó y derramó su sangre por ellos, que es lo que constituye el punto más sublime y difícil de la perfección cristiana. Todo aquel que aspira a la verdadera santidad y quiere ser conducido en todo por el Espíritu de Dios, debe estar dispuesto a ser llevado en lenguas de los hombres, a devorar en silencio sus calumnias y a las veces también a ser el blanco de sus más violentas persecuciones. En esto, principalmente debemos proponernos por modelo a Jesucristo, en sostener con todas nuestras fuerzas y contra viento y marea los intereses de la verdad, en no responder a las calumnias sino con la inocencia de nuestra vida, en guardar silencio cuando no haya necesidad absoluta de hablar, dejando a Dios el cuidado de justificarnos ante los hombres, cuando a Él le plazca, en enfocar dentro de nuestros corazones todo resentimiento y toda acritud, procurando así ganarnos a nuestros mismos enemigos, aun a costa de los más penosos actos de caridad, en rogar a Dios que les perdone las ofensas que nos infieran, viendo en ellas el cumplimiento de los designios que Dios tiene sobre nosotros. Cuando la virtud ha sido probada y acrisolada por medio de toda clase de desprecios, oprobios y malos tratamientos, se la puede considerar ya como consumada. Así es que Dios reserva ordinariamente semejantes pruebas para el fin. Dichosos los que pasan por ellas. Ellos tendrán en la participación de la gloria de Jesucristo una parte proporcionada de la que han tenido en sus humillaciones. Desean verse en tal estado, aceptarlo cuando se presenta y no desfallecer en él, es, a no dudarlo, puro efecto de la gracia, y no de una gracia como quiera, sino del todo extraordinaria, pero que Dios no la niega nunca al alma cuando ésta se halla dispuesta y aparejada para recibirla.